La RAM está bajando de precio al fin. Bueno, eso es lo que dicen los titulares, los que ves en las tiendas, los que repiten todos los canales de tecnología ahora mismo. La DDR5 está más barata, la DDR4 está tocando mínimos históricos en algunos casos y la sensación general es que por fin armar una PC vuelve a ser accesible. Pero si te quedas solo con eso, te estás perdiendo la mitad de la historia, porque sí, a ver, la RAM está bajando, pero eso no significa que esté realmente barata, mucho menos que vaya a volver a los precios que tenía antes. Lo primero que hay que entender es que hay dos mercados distintos funcionando al mismo tiempo. Uno es el que nosotros vemos, el retail, las tiendas, ahí sí hay bajas claras. Los precios han caído bastante en comparación con hace meses. Pero luego está el otro mercado, el importante, el que mueve todo por detrás. Los contratos entre fabricantes y empresas grandes. Y los precios ahí no han caído exactamente igual. Bueno, es y no es. Usted me entiende. Se mantienen relativamente estables. ¿Y por qué importa esto? Porque el precio real de la RAM no define la tienda, lo define ese mercado base. El retail simplemente reacciona a lo que pasa arriba, entonces cuando ves baja en tiendas, muchas veces no es porque producir RAM sea más barato de repente, sino porque hay ajustes, exceso puntual de inventario, necesidad de mover stock, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra el primer punto clave, el stock. Porque sí, hay bajadas, pero eso no significa que haya abundancia. De hecho, varias fuentes coinciden en que sigue habiendo presión en la oferta. No una escasez total como lo de las GPUs en su momento, pero sí lo suficiente como para que el mercado nunca se relaje del todo. Siempre hay algo que limita cuánto pueden bajar los precios, y ese algo hoy tiene nombre, y creo que ya todos los conocemos. Oh, brother, this guy stinks! Los centros de datos están consumiendo cantidades absurdas de memoria. Servidores, modelos, entrenamiento, inferencia, todo eso necesita RAM y no precisamente poca. El problema no es solo la cantidad, sino la prioridad, porque los fabricantes no venden igual a un usuario que compra 16 GB a una empresa que compra miles de módulos para infraestructura. Entonces, ¿qué hacen? Priorizan lo que deja más dinero. Y eso significa que una parte importante de la producción no está pensada para computadoras, está pensada para inteligencia artificial. Y eso reduce la presión para que los precios bajen en el mercado consumidor. Entonces pasa algo curioso. Tú ves la RAM baja, pero al mismo tiempo sientes que no baja lo suficiente, y no es una ilusión, es que hay realmente un límite. Y ese límite no solo es técnico, también es estratégico. Porque el mercado de la memoria no es completamente libre, sino que está dominado por pocas empresas, y eso hace que los ciclos de precio no sean tan caóticos como parecen. Hay ajustes, sí, pero también hay control de cuánto se produce, cuándo se produce y hacia dónde se dirige. No es una conspiración como tal, pero tampoco es un mercado totalmente neutral o justo. Creo que todos ya sabemos cómo se manejan las grandes empresas, ¿verdad? Y aquí es donde entra una idea que suena polémica, pero también tiene bastante sentido cuando ves el contexto completo. Los precios no necesariamente van a volver a como estaban antes. No porque no puedan, sino porque ya no hay incentivo para hacerlo. Lo vimos con las GPUs en tiempo de... Lo vimos con otros componentes, y fuera del mundo tecnológico pasa exactamente lo mismo. En Perú, con la gasolina, por ejemplo, sube rápido cuando hay crisis, pero cuando ya la crisis pasa, baja un poquito, pero nunca vuelve completamente a su precio normal. Se establece un nuevo normal. Debido al incremento del precio de los combustibles, nos vemos en la necesidad de incrementar los pasajes en 50 céntimos temporalmente. ¿Y quién establece ese nuevo normal? Bueno, ya se imaginarán quién. Con la RAM está pasando exactamente lo mismo, o para no especular demasiado, voy a decir que está pasando algo muy parecido. Antes habían ciclos más claros, subía, bajaba fuerte, se estabilizaba. Ahora los ciclos siguen existiendo, pero los pisos son más altos, y eso cambia completamente la percepción del usuario, porque te da la sensación que siempre estás comprando un punto intermedio, nunca en el peor, pero tampoco en el mejor. Y esto se acentúa con DDR5. Ahora mismo DDR5 todavía está en una fase donde no es completamente dominante, pero claramente es el futuro, y eso crea una situación interesante, porque los fabricantes quieren que adoptes esa tecnología, pero tampoco quieren que sea demasiado barata, demasiado rápido. Sí, me entienden, porque ahí pierden obviamente margen. Entonces el precio se mueve por una zona rara, baja lo suficiente para que parezca accesible, pero se mantiene lo suficientemente alto como para que siga siendo rentable. Y eso encaja perfecto con lo que estábamos viendo ahora. Bajadas sí, pero controladas, graduales, limitadas.
Entonces ya la pregunta no es si la RAM está bajando, porque sí lo está. La pregunta es si está volviendo a la normalidad, y la respuesta corta es no precisamente, porque hay demasiadas fuerzas empujando en la dirección contraria: demanda de inteligencia artificial, control de producción, estabilidad en contratos, transición tecnológica, y todo eso hace que las bajadas tengan un techo. Y eso nos deja en una situación bastante clara, porque si necesitamos RAM ahora mismo, probablemente sea el mejor momento que hace unos meses. Eso es real. Pero si estás esperando que los precios vuelvan a ser como antes, puede que estés esperando algo que jamás vaya a pasar. No porque sea imposible, sino porque el mercado cambió. Ahora no solo importa cuánto cuesta producir algo, importa cuánto estén dispuestos a pagar otros sectores, qué tan rentable es priorizar ciertas ventas y qué narrativa sostiene el precio. Y mientras todo eso siga en juego, la RAM va a seguir en ese punto extraño donde parece que está bajando, pero no lo suficiente como para sentir que realmente volvió a ser barato. Y tal vez esa es la conclusión más honesta de todo esto, porque no es que la RAM esté cara como antes, pero tampoco está barata como más antes, simplemente está en un punto normal. Y ese normal es más alto de lo que estábamos acostumbrados.